Presentamos al congresista Miguel Ángel Torres. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Enrique, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Vamos a tocar todos los temas de esta semana, de las que vienen. Y quisiera empezar preguntándole, ¿ustedes aceptarían que Elmer Cuba sea el ministro de Economía de Martín Vizcarra? A ver, lo primero que tendría que decirte es que nosotros no buscamos presionar o sugerir algún tipo de nombre al presidente. Esa es una función que corresponde al presidente y va a corresponder también que lo vea con él o la premier que esta persona designe. ¿Pero verían con simpatía este nombre? A ver, Elmer Cuba es una persona de primer nivel. Yo he tenido la oportunidad de conocerlo, de conversar, de discutir con él y estoy seguro de que podría hacer un excelente trabajo. Pero me quedaría hasta ahí, que sea el presidente el que defina cualquier tipo de participación. Es una respuesta muy política, pero lo que ocurre es que, obviamente, si es que sucede, y nos vamos a poner en esa situación, Elmer Cuba va a voltear hacia el fujimorismo y le va a decir, oye, ¿puedo? No puedo. ¿Qué le diría el fujimorismo? Que como siempre lo que vamos a tener que hacer, sea el ministro que fuera, no es porque sea Elmer Cuba, sea el ministro que fuera, lo que nosotros vamos a hacer es primero escuchar, como siempre lo hicimos. Y después, a partir de escuchar, a partir de analizar, nosotros vamos a tomar decisiones que van a trascender a la persona que tengamos. Si son buenas decisiones para la población, si son buenas decisiones para nuestro país, enhorabuena. Si no, vamos a tener que, evidentemente, sugerir que se detenga algún tipo de modificación que veamos que va en contra de los intereses. ¿Y sería una buena decisión para usted, ya como Miguel Ángel Torres? ¿Una buena decisión qué? El que Elmer Cuba sea el ministro de Economía. Creo que es una persona sumamente capaz. Muy bien. ¿Podrían ofrecerle al nuevo presidente algunos otros nombres más? Yo creo que no nos toca. Creo que lo que nos toca en realidad es darle la tranquilidad al presidente para que él pueda nombrar a los ministros que sean de su confianza, que vayan con el perfil que está buscando, un perfil que sí es el que nosotros hemos escuchado en el mensaje de la Nación, un mensaje de la Nación escueto, directo, pero muy, muy sencillo y humilde, yo estaría muy contento. Creo que debe ser uno de los mensajes de la Nación más cortos que ha podido haber. Pero, por ejemplo, ¿no? Yo me llené de satisfacción cuando escuché hablar de la micro y pequeña empresa. Un discurso tan pequeño, en donde había tocado temas tan importantes como el tema de la lucha contra la corrupción. Me pareció fenomenal escuchar que el presidente dijera que su visión se iba a enfocar ahora a la micro y pequeña empresa. ¿A usted le gustó el mensaje? Por supuesto, algo que nosotros reclamábamos desde siempre, ¿no? Porque decíamos esa teoría del chorreo, de que si yo apoyo a las grandes empresas y les doy un montón de beneficios, va a terminar beneficiando a los demás. Creo que ya hemos visto en más de un gobierno que no resulta siendo eficaz. De hecho, nosotros proponíamos en el plan de gobierno de Fuerza Popular impulsar más bien de abajo hacia arriba, a través de la micro y pequeña empresa. ¿Gabinete técnico o político? Yo creo que siempre es buena la combinación, ¿no? La combinación. Sí, yo creo que muy bien. ¿Y si Martín Vizcarra llamara a Carlos Basombrío, por ejemplo, o algunos exministros que tuvo Pedro Pablo Kuczynski y que renunciaron o fueron apartados, ¿usted lo vería bien? Tendríamos que analizar cuál es el planteamiento que tiene. Le propongo el nombre de Carlos Basombrío, por ejemplo. Lo que pasa es que solamente darme un nombre, Enrique, y discúlpame que lo diga así, no me es suficiente. ¿No? O sea, yo quisiera escuchar y ver a la persona con el plan que tiene y con la reflexión que habrían hecho en todo caso de la experiencia que han tenido en la primera etapa del gobierno de Peruanos por el Cambio. Entonces, si me dices un nombre, tendría que escucharlo para saber cuál es el plan, cuáles son las razones por las cuales lo nombra y validar básicamente esta alternativa, ¿no? ¿Y aceptarían algunos miembros de todas las sangres, por ejemplo, provenientes de la izquierda? Bueno, nadie está prohibido. Si es que el presidente considera... Nadie está vetado. No, nadie está... Ninguna tendencia está vetada. No, en lo absoluto. Perfecto. Todos somos peruanos y creo que con ese requisito es suficiente para poder asumir un cargo de responsabilidad. Y si lo considera el presidente que es favorable, es adecuado, y si viene con un buen programa, un buen proyecto, pues enhorabuena, ¿no? Juan Cheput ha dicho a través del diario Correo que ustedes se han convertido en el principal factor de promoción de Vizcarra y que considera que si la gestión del nuevo jefe de Estado se inclina hacia el fujimorismo, como todo parece indicar, dice él tendrá que pasar a la oposición. Si nosotros hemos promovido algo, Enrique, ha sido la lucha contra la corrupción, número uno, y segundo, el respeto a la democracia. Yo creo que en todo lo que ha sucedido estos días, quien ha ganado ha sido la democracia.
¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que la Constitución de 1993 responde ante retos tan fuertes como el que hemos tenido que presenciar. Situaciones en las cuales veíamos y decíamos, oigan, tenemos un presidente que parece no haber distinguido el bien del mal, lo privado de lo público, los intereses personales de los colectivos, y empezábamos a activar un mecanismo válido como es la vacancia, prevista en la Constitución. Y yo lo que tengo que resaltar acá, Enrique, es que al Congreso se nos puede criticar un montón, ¿sí? Pero vamos, algo bueno hemos logrado durante toda esta semana, y es que se logre una transición adecuada, democrática, que no se lleve al caos, que no se lleve pues a esa sensación de que acá va a terminar todo, nos vamos al diablo absolutamente todo. No, 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 tranquilos, o sea, y lo que yo les decía en las entrevistas que pude dar, ¿no? Les decía, no veo cuál es el problema. Hay una situación compleja, pero también hay una solución prevista por la Constitución. Muy bien, pero lo que sí queda claro es que ustedes se han convertido, después del pronunciamiento público de Keiko Fujimori en una entrevista que le dio Alberto Ortiz, en garantes de Martín Vizcarra. Ustedes van a tener que ayudar a Martín Vizcarra, porque si él fracasa, fracasan ustedes. Discúlpame, nosotros no somos garantes de nadie, nosotros somos garantes del Perú. Ustedes nosotros somos garantes fervientemente, y ahí están las palabras de Keiko Fujimori, diciendo que él era el hombre. Él era el hombre y la estabilidad. Él Enrique, era la garantía. Nosotros lo que apoyamos es que ante una situación en la cual el presidente de la República es cuestionado, ante una situación en la cual vemos que el presidente de la República lindaba con la mitomanía, lo que correspondía era hacer caso a nuestra Constitución, que era ceder el paso a Martín de Vizcarra. Y si para que Martín Vizcarra pueda hacer un buen gobierno, pueda hacer cosas en beneficio de la población, por supuesto que nosotros no nos vamos a poner de costado ni nada por el estilo, vamos a poner el hombro como corresponde. No le van a dar una luna de miel de 6 meses, 1 año, y después otra vez lo que se llamó, lo que muchos han llamado el obstruccionismo y el enfrentamiento. Y ahí siempre vamos a tener la discrepancia. Tú en más de una oportunidad me decías, oye, pero parecería como si fueran obstruccionistas, y yo sostengo exactamente lo contrario. Hasta las últimas semanas del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski te pudimos dar algún tipo de demostración. Yo creo que la gente no se dio cuenta con todo este barullo que hubo, pero en las últimas semanas pidieron una colaboración muy fuerte al legislativo con el reemplazo del DEU 003, y nosotros lo dimos. Ellos pudieron sacarlo a través de un decreto legislativo, hasta pudieron sacarlo. Con condiciones, ¿no? Pero ¿tú qué crees? ¿Que nosotros somos mesa de parte? Yo creo que si algo así ya quedó completamente comprobado, es que el Congreso de la República no es una mesa de parte, que no tenemos ningún problema en trabajar y que tenemos capacidad técnica para responder ante estos retos. Ahora, lo que sí ha quedado claro también es que ustedes han cumplido 4 objetivos. 1, ¿Ah, sí? vacar a PPK. Ese no es un objetivo. 2, remozar todo el gabinete. 3, debilitar tremendamente a Kenji Fujimori, a pesar del contraataque del que vamos a hablar ahora, y neutralizar a Alberto Fujimori. 4 objetivos que ustedes han podido lograr de su agenda particular. Ya, es que no coincido contigo, pues, porque si tú me dices esa es mi agenda, sería una agenda terrible. Es una agenda que no mira hacia el país. ¿No era realmente una agenda? Perdóname que... No, o sea, la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski era un objetivo. La agenda que yo puedo ver en Fuerza Popular es una agenda de lucha contra la corrupción, de apoyo a quienes están más desprotegidos en nuestra sociedad, le hace la MIPES, los trabajadores, los consumidores. Pero vencer a Kenji también era un objetivo de supervivencia de ustedes. A ver, si el señor Fujimori, si Kenji tenía algún problema con nuestra bancada, ese era un tema de él. Ese era un problema de él. ¿Pero cómo? Estaba carcomiendo los cimientos de Fuerza Popular, bueno, llevándose a todos los... Y lo estaba haciendo pues de manera indebida. A todos los disidentes. Se lo estaba haciendo de manera indebida. Yo lamento, yo lo he comentado en más de una oportunidad, Kenji es mi amigo. A mí me da muchísima pena de que haya escuchado estos terribles consejos que lo han llevado a situaciones verdaderamente lamentables, ¿no? Para ustedes, ¿cuál debería ser el perfil del nuevo primer ministro? Hablo del primer ministro. Una persona dialogante, una persona que escuche, que no sea soberbia. Yo lo que veía en los anteriores premieratos y que me incomodaba mucho, me fastidiaba mucho como congresista. Estamos hablando de Mercedes Arauz y Fernando Zavala. Pues claro, los dos anteriores, ¿no? Veía mucha soberbia, sobre todo cuando venían a acompañarnos a las sesiones del Congreso de la República. ¿Sabes qué sentía, Enrique? Sentía que venían primero por cumplir y segundo porque
bueno, hay que hacerlo y ¿sabes qué? Todos estos señores no saben de lo que hablan. No obstante que nosotros en más de una oportunidad les advertimos de cosas, de errores en los cuales ellos estaban incurriendo y también les sugerimos salidas para poder sacar adelante las cosas. Entonces, yo lo único que pido es que haya un premier muy parecido a Vizcarra, humilde. Si tú me dices, oye, una característica, algo que a mí me dejó impresionado el día del mensaje de la Nación de Vizcarra, es la humildad. Ya, pero eso para muchos puede ser, digamos, un deseo de ustedes de que sea un primer ministro que baje la cabeza ante ustedes. En lo absoluto, en lo absoluto. Yo cuando busco una persona que no sea soberbia, que tenga humildad, busco una persona que en realidad tenga la mente tan clara que pueda escuchar, pero que también pueda defender sus ideas, pero ideas que no estén simple y únicamente limitadas a ver cuál es el beneficio personal o el beneficio de un determinado grupo, sino un beneficio colectivo. ¿Y esa ha sido la tónica en los dos primeratos? ¿La defensa del beneficio de grupo? No lo he visto yo. Yo en realidad, y ya lo he dicho más de una oportunidad, recuerdo al premier Zavala, yendo a la Comisión de Constitución que presidía, defendiendo los intereses de las empresas consorciadas. O sea, yo veía a un abogado, no veía a un premier. Y cuando veo a Mercedes Arauz, a un premier, ¿no? Mercedes Arauz, veía a una persona que verdaderamente se había convertido en lo que tanto criticaba, que era la concentración del poder absoluto. ¿Se acuerdan cuando decían, oye, no vayan a vacar a PPK porque después van a vacar a los otros dos y el fujimorismo va a tener un copamiento del poder absoluto? Bueno, la señora Arauz era la mejor representación del copamiento del poder total. Primera vicepresidenta, premier, congresista de la República. Dios santo, yo creo que eso no es favorable, ¿no? bueno, lo que se hablaba en la primera vacancia fue porque ustedes tenían en paralelo el tema del tribunal, el tema de las acusaciones a la fiscalía, Ya. o sea, No, tenían todo en paralelo. Vamos. Que ustedes no lo hayan presentado, está bien. Eso es lo que Eso usted es me va a decir. importante, claro, eso Está es- bien, que es pues. importante Pero ustedes lo decirlo, defendían pues. también, ustedes lo defendían y iban a votar por Pero eso. es que es importante decirlo, porque cuando me dicen, oye, lo del tribunal, bueno, entonces recordemos a los marinos que han presentado esta acción válida para poder sostener o sustentar esta acusación constitucional. En el tema de la Fiscalía, Enrique, yo no he sido tibio ni nada por el estilo en señalar que me llama muchísimo la atención la forma como el Ministerio Público se ha manejado en determinadas circunstancias. Y la verdad es que esta semana cuando escuché decir, pero ¿cuál es el problema? Si eres gobierno, el Ministerio Público no te va a molestar, la verdad es que me llamó y me invitó muchísimo en la reflexión, ¿no? Vamos a hablar de eso también, pero antes quiero preguntarle. Sí. Temprano, prefiero, ya que estábamos hablando de Mercedes Arauz, prefiero tocar entonces otro tema. ¿Están decididos a desaforar a los 5 congresistas que han señalado Kenji Fujimori y sus 2 seguidores, Carlos Bruce y Mercedes Arauz? Estamos decididos a seguir un debido proceso. Un debido proceso como siempre lo hemos planteado nosotros, en donde vamos a escuchar a cada una de las partes. Y hay algunos casos donde, por supuesto, no te voy a negar, los espacios para decidir un desafuero se ven bastante reducidos, ¿no? ¿Está usted hablando de los 3 casos fujimoristas? Preferiría no adelantar la opinión, porque seguramente esto lo vamos a ver en comisión permanente y podría tener que pronunciarme al respecto, ¿no? Ahora, ¿podríamos tener a una vicepresidenta de la República en actividad y una congresista desaforada, por otro lado? Triste, ¿no? Triste y además que un poco desconcertante, porque yo a estas alturas pensaba que la premier saliente Mercedes Arauz ya estaba presentando su renuncia. Ella había dicho, se va a PPK, me voy yo. ¿Usted hubiera esperado que ella lo presente? Hubiera esperado de que por lo menos sea consecuente con su palabra. Que cumpla su palabra. Sí, o sea, hubiera esperado eso, ¿no? Quizás no sea lo más adecuado, porque finalmente, y ya lo habíamos dicho nosotros en más de una oportunidad cuando lo amenazaban al señor Vizcarra con que si no renunciaba era un traidor, nosotros decíamos, oye, ahí tiene una obligación constitucional que cumplir, ¿no? Pero podría darse el caso entonces. Sí, podría darse el caso. Si fuera así, si ella fuera desaforada, ¿ustedes ahí la invitarían a renunciar a la vicepresidencia? ¿Tendríamos una vicepresidenta desaforada? ¿Podríamos invitarla? Sí, por supuesto que sí. Ahora, la invitación es solamente una invitación. Nosotros no podemos retirar a un vicepresidente de su cargo, ¿no? A ver, Luis Johamovich ha dicho que lo que hemos visto en estos días, y tiene que ver con esto que usted planteaba, ha sido Montesinos contra Montesinos. Y dice, hemos dado el círculo completo.
Un lado ha tenido la actitud montesinista de comprar votos y el otro de grabarlo. Y más que eso, de propiciarlo, lo que llamaba agente provocador, alguien que denote esta situación. Tú sabes, Enrique, que ¿No ha sentido usted eso? Tú sabes que cuando yo decidí meterme en la política y lo tuve que consultar evidentemente con mis hermanos, con mi madre, con mi esposa, una de las cosas que analizábamos era el terrible daño que le había hecho toda la política a la familia. Mi padre, y esto te lo pueden decir todos, era un enemigo acérrimo de Montesinos, no obstante estar dentro del fujimorismo. Pero algo que a mí me invitó a participar, me impulsó a participar, era ver a Keiko, era ver a una mujer que, al igual que mi padre, había decidido desde muy temprano denunciar las actitudes de Montesinos y separarse total y completamente de las prácticas que éste tenía, la vulneración de los derechos que ejercía, es decir, todo lo que es desdeñable de parte del gobierno de Alberto Fujimori en los 90. ¿Alguien le puede decir que esa reacción fue un poco tarde? No, porque eso lo hizo ella teniendo cerca de 18, 19 años creo, cuando decía que Montesinos se debía retirar, y es más, cuando participaba y decía no debe haber una reelección. Entonces tarde sería ahorita, claro, como los que empiezan a salir en la televisión ahorita después de que ha renunciado PPK y empiezan a decir, sí, pues ahorita ya tenemos que patear la mesa, nuevas reglas, etcétera, etcétera. Eso es tarde, eso es tarde. Tarde no es denunciar las cosas en el momento en que las conoces, en el momento en que las puedes apreciar. Respecto al tema de si grabar ha sido un acto montesinista o no, no confundamos a la población, porque el señor Montesinos, a quien detesto, hacía todo este tipo de grabaciones con un objetivo fundamental, que era extorsionar a las personas. ¿El fin justifica los medios? No justifica los medios, en lo absoluto. Por eso te digo, él hacía eso. Y eso está mal. Eso es lo que nosotros no podemos aceptar. Pero tenemos a otro lado a un congresista de Puno, el señor Mamani, que dice, ¿sabes qué? A mí me están tentando comprar mi voto. Pero claro, ya nos había pasado de más de una oportunidad a distintos congresistas que señalaban esto, y los periodistas con justísima razón decían, oigan, pero ¿hay pruebas? No, pues, ¿cómo te voy a traer una prueba de eso? Entonces, si el señor Mamani decidió hacer esto de acá, no para extorsionar a una persona, sino por el contrario, para llevarlo a la población y decirle a la población, miren lo que está sucediendo, yo, ¿sabes qué? Se lo agradezco. Entonces, el presidente está creado. Viva la grabación en el Congreso y en cualquier otro sitio. ¿Perdón? Viva las grabaciones. Viva aquellas personas que son tan valientes de poder acreditar que se está cometiendo un ilícito. Te pongo dos ejemplos. No sé si la población lo va a recordar porque esto es lastimosamente pan de cada día. ¿Has visto cuando encuentran coimeando a un juez? Cuando se hace estos operativos en donde se demuestra que el juez... Eso es en coordinación con la policía y con la fiscalía. Una posibilidad. Segunda posibilidad, y no es tan alejado de ustedes. El periodismo lo hace. Y el periodismo lo hace de manera válida. No lo hacen coordinado con la fiscalía, no lo hacen coordinado con la policía, pero llevan estas grabaciones ocultas porque están buscando un fin específico, un fin que sea proteger a la nación. Y ¿para usted entonces el congresista Mamani es un héroe? Yo tengo en mi cabeza muy pocas personas que puedo calificar como héroe, pero sí te podría decir que es una persona valiente, es una persona con coraje, es una persona que ante una situación muy difícil tomó el camino adecuado. Cuestionado por muchas cosas, ¿no es cierto? Que no voy a enumerar ahora, que usted las conoce. ¿Se convirtió de pronto en un hombre valiente y héroe de la democracia? Bueno, todas las cosas que nosotros, que no mencionas y que supones que yo conozco, me imagino que son las denuncias que en algún momento podrían tener, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser parte de un proceso de verificación, ya sea en la Comisión de Ética, en donde corresponda. Y no tenemos que confundir las cosas. Mire, Francisco Tudela, sí, que ha estado en las filas del fujimorismo, que además es un hombre serio, ha señalado en una entrevista que le da al Comercio que no es función de un congresista hacer la función de espía y que hay una falta ética más allá del fin que éste haya perseguido. Yo al ex canciller le tengo muchísimo respeto, por supuesto, pero discrepo.
No porque crea que los congresistas tenemos que ser espías, en lo absoluto. Lo que sí creo es que los congresistas debemos fiscalizar y debemos denunciar cuando algo incorrecto está sucediendo. Entonces, si el congresista Mamani lo ha hecho de esta manera, yo lo respaldo. Yo considero que la forma como lo hizo ha sido lo suficiente como para poder develar la corrupción que existía. Vamos, estábamos a puertas de no poder vacar a un presidente que por todos lados, todos lo gritábamos, Enrique, que se tenía que ir porque lindaba o ya era mitómano. Y si es que estas pruebas quizás no salían, el escenario hoy día podría haber sido distinto. Temprano se señaló que fuentes cercanas a Kenji Fujimori manifestaron que él vendría coordinando con sus asesores legales para presentarse como testigo protegido en el caso Odebrecht. Y después él ha salido a decir que se somete a todas las investigaciones y que será testigo en los casos que sea necesario y demostrará quiénes son los corruptos. Agregó que lamenta y rechaza el operativo delincuencial para incriminarlo y que ustedes lo que buscan es desaforar congresistas para recuperar a cualquier coste el poder, la mayoría absoluta en el Congreso, y que no es una lucha contra la corrupción, sino una lucha contra el poder. Los está amenazando y prácticamente está diciendo que él sabe algo que se lo va a contar prácticamente como colaborador eficaz a los fiscales. Enrique, que le cuente lo que quiera. En realidad, Kenji, a mí me da muchísima pena, te reitero, me da mucha pena que mi amigo esté escuchando malos consejos, que se haya rodeado de personas que verdaderamente lo han llevado a cometer lo que ha cometido, que es un delito. Lo siento por mi amigo, pero lo que ha cometido es un delito. Pero a usted no le preocupa que él, que ha estado, estimo, mucho más tiempo que usted, al lado de Keiko Fujimori, sepa cosas que ahora él amenaza con contar. Es que no tengo ningún problema porque nosotros no tenemos ninguna preocupación de lo que ha sucedido durante el periodo que tiene Fuerza Popular como partido político y como representante dentro del Congreso de la República. Ahora, esta parece una lucha de dos hermanos por ver quién mete peso a quién. Enrique, si tiene algo que contar, que lo cuente. O sea, lo único que sí le aconsejaría, con todo el cariño del mundo, es que tengan cuidado. Porque también decir mentiras o inventar algunos elementos ya también podría calificar como otro delito, ¿no?, de obstrucción a la justicia. ¿Pero él no podría saber cosas que usted no sabe? Por eso te digo, si quiere contarlo, que lo cuente, pero espero, honestamente, que sean cosas verdaderas, cosas reales, que no sean invenciones, porque lo peor que podría sucederle es que se aumente un ilícito penal adicional a la lista que hoy penosamente tiene. Hemos recibido un oficio, un petitorio que le está enviando el procurador Amado Enco al fiscal de la Nación, pidiéndole que se investigue preliminarmente a Kenji Gerardo Fujimori Gucci, Bienvenido Ramírez Tandazo y Guillermo Augusto Bocángel, Alexei Toledo, trabajador del Congreso de la República, a los 4. Si puede revisarlo de manera muy rápida, estaba circulando por Twitter y me parece que ellos están yendo por el cohecho activo. ¿Acá falta alguien? No lo sé, están mencionando a los tres congresistas, no sé si hay alguien más involucrado, además del Alexei Toledo, ¿no? Lo que sí me imagino es que también hay otros delitos que tendríamos que analizar, abuso de autoridad, el que mencionas es un cohecho activo, habría que ver también cohecho pasivo, es decir, acá hay varios actos que tienen que ser analizados por el Poder Judicial y yo espero que verdaderamente sea una oportunidad para que quede demostrado y quede claro hacia todos los congresistas de la República que los votos no se negocian. Bueno, aquí no están considerados ni Carlos Bruce ni Mercedes Arau, lo cual quiere decir que por ahora ellos no han cometido ningún delito. Bueno, esperemos entonces, en todo caso, en las siguientes acciones que puedan tomar, ¿no? La Fiscalía de Oficio también podría iniciar su propia investigación, entiendo, y veremos pues cuáles son las consecuencias de ello. Congresista, sí. Cambia la situación, Martín Vizcarra es ahora el presidente. Le pregunto, ¿qué harían ustedes si ahora la Corte Interamericana ordena al Perú anular el indulto a Alberto Fujimori y Martín Vizcarra decide cumplir esa sentencia y ordena que Alberto Fujimori regrese a prisión? Yo soy una de las personas que señalaba y decía que no me había gustado la forma como se obtuvo el indulto al expresidente.
Sin embargo, también tengo que decir que voy a ser una de las personas que voy a defender ese indulto hasta el último momento, por una razón muy sencilla. El indulto fue una decisión política. Si es que viene alguna decisión, algún comentario de terceros ajenos al Ejecutivo, evidentemente yo lo que espero es que el Ejecutivo utilice todas las herramientas legales para poder defender su decisión. Pero hay decisiones de la Corte que, por ejemplo, a mí me llaman mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, la Corte señala en alguna de sus sentencias que los concebidos no son sujetos de derecho. Y eso colisiona directamente contra nuestra Constitución. Muy bien, pero acá estamos en una decisión política. No. A ver, yo lo que estoy diciendo es... Yo le planteo la decisión política del presidente Vizcarra. ¿Qué pasa si él dice, me ha llegado esta orden de la Corte, esta sentencia, y yo la voy a cumplir? Por tanto, el señor Fujimori regresa a la cárcel. Enrique, a lo que voy es lo siguiente. La Corte puede tener decisiones, puede tener opiniones, pero cada país es el que va a tener que definir si acata o no acata. O sea, hay varios que el presidente Vizcarra desacate. Hay varios países que han decidido apartarse de la decisión de la Corte porque consideran que van contra el marco constitucional. Y ahí es donde viene mi ejemplo muy claro. Si yo tengo una Corte que me señala que, por ejemplo, el concebido no es sujeto de derechos y nuestra Constitución dice que sí, evidentemente nos vamos a apartar. Si la Corte tiene algún tipo de observación al indulto, pero nuestra Constitución establece que es prerrogativa del presidente, pues yo creo que válidamente el presidente y el Ejecutivo deben defender esa decisión. Muy bien, pero así como tiene esa prerrogativa, también tiene la prerrogativa del presidente de decir, muy bien, acato eso. Entonces, ¿usted esperaría que el presidente desacate? Espero que no, espero... En el caso de que venga espero que no deshaga un indulto, que en todo caso... como bien te lo he dicho, si bien no fue el camino más adecuado, a mí me hubiera encantado verlo libre al presidente Fujimori a través del Tribunal Constitucional, por ejemplo. Creo que es una decisión política que se tiene que defender. Congresista Torres, impedimento de salida del país y allanamiento de las casas de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cuál fue su impresión ayer al ver ambas cosas? A pesar de que él se había allanado, hay que decirlo, él se había allanado la decisión, sí, pero en simultáneo se produce el allanamiento de sus casas. Me da varias reflexiones, en realidad. No he podido leer el contenido del auto que ha generado la toma de ambas decisiones, pero lo que sí creo, Enrique, y me preocupa muchísimo, es este interés de parte del Ministerio Público de aparecer en la foto, a como dé lugar, ¿no? Como diciendo, oye, PPK ya cayó, PPK ya se fue, entonces de todas maneras tenemos que salir en la foto como que estamos haciendo algo, porque durante muchos meses, durante mucho tiempo miramos hacia un costado, no hicimos mayor labor, y antes que nos vengan a cuestionar, mejor somos duros y concretos. Pero de repente era justamente porque tenían el impedimento de que él no podía ser juzgado. Sí, pero las investigaciones no estaban limitadas en lo absoluto, ¿eh? Yo quisiera ver cuánto habían avanzado esas investigaciones como para poder haber tenido esta posición de costado. En todo caso, sí llama la atención, por ejemplo, y me apena ver que el Ministerio esté utilizando estas prácticas de te llamo a una audiencia mientras estamos haciendo un allanamiento. ¿Le parece inapropiado? Inapropiado, definitivamente, ¿no? Yo espero que tengan las justificaciones suficientes, pero reitero, me llama muchísimo la atención el papel, el rol que está jugando el Ministerio Público. Hay una excesiva ganas de protagonismo. Hay un excesivo temor por tratar de ocultar que durante mucho tiempo se ha medido con vara distinta a los diferentes actores, ¿no? Hoy día le tocó a PPK, pero también hay muchos que faltan en la cola, muchos partidos, muchas personas que participaron como funcionarios públicos y que no se les ha hecho ni un mínimo de Muchos han sostenido que ha sido exagerada la medida. ¿Usted también la considera así? Para poder definirlo tendría que leer... pero a priori, a priori, como te digo, me parece mal dos cosas. Uno, que todo aparenta ser una excesiva ganas de protagonizar, de aparecer en la foto. Y lo segundo, que tengan esta mala práctica de una audiencia y en ese momento allanó los domicilios. Me parece que eso sí podría verse de manera inadecuada. Finalmente, el presidente ha señalado que hay que poner punto final a la política de odio y confrontación. ¿Levantan la mano y apoyan? Mira, que de todo lo que dijo dentro de su discurso, yo evaluaba y decía, sí, pues, de todas maneras, de alguna forma, nos ha invitado a la reflexión. Y yo quisiera decirle con todo el respeto del mundo al nuevo presidente que tenemos, que de parte de Fuerza Popular lo que va a encontrar
es lo que siempre hubo, con una dosis adicional de confianza. El gran problema que nosotros teníamos con Pedro Pablo Kuczynski y con el entorno de Pedro Pablo Kuczynski, y hay que decirlo así, con el señor Zavala, con la premier Mercedes Arauz, es que nosotros, Enrique, ya no teníamos confianza. Ya andábamos, por supuesto, ya no teníamos absoluta confianza. Nos trataron de meter normas de manera de contrabando a través de los decretos legislativos, trataron de defender a las empresas consorciadas cuando empezaron a ver el decreto de urgencia 003, empezaban a hacer cosas que nosotros no entendíamos y que teníamos que estar a completa y absoluta defensiva. No quiere decir esto, y quiero dejarlo bien claro, que el Congreso no va a renunciar a su rol fiscalizador. Eso iba a ser mi última pregunta, porque Luis Galarreta dijo: todo va a seguir igual. ¿Qué significa seguir igual? ¿Significa seguir golpeando al Ejecutivo, seguir tumbándose ministros? ¿Significa eso? No, lo que significa que vamos a seguir igual es que vamos a colaborar en todo lo bueno para el país. Cuando nos dicen, oye, tenemos que sacar una ley de reconstrucción, apoyamos. Cuando nos dicen, tenemos que hacer delegación de facultades, tengo que apoyamos. aumentar el sueldo mínimo. ¿Le parece bien? Lo que vamos a hacer ahí, por ejemplo, es preguntar cómo lograron ese monto. ¿Qué es lo que evaluaron? O me van a decir que quizás fue una reunión del Consejo de Ministros en el que sin ningún estudio, sin ningún análisis, sin haber conversado con nadie, dijeron, a ver, 920 me parece un número bonito. Si eso es así, es terrible. Yo quiero saber y quiero pedirle explicaciones de cómo llegaron a ese monto. Porque a mí no me preocupan las grandes empresas. A mí lo que me preocupa es la micro y pequeña empresa. ¿Que esto puede ser perjudicial? Por supuesto. Pero también tenemos que ver si es que logramos un equilibrio adecuado frente a las demandas válidas que puedan tener los trabajadores de nuestro país. ¿Van a insistir en la ley con relación a los medios? Bueno, entiendo que eso ya está en el plano del Ejecutivo. Ha sido observado, regresará, tendremos que nosotros hacer un debate, me entiendo que será en la Comisión de Transporte y Comunicaciones. Y siempre estos retornos nos permiten tener también una nueva visión de las cosas. Van a revisar. Por supuesto, siempre se revisa. Muy bien, congresista Miguel Ángel Torres, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a ti. Muy amable.